En la última clase, cuando estábamos hablando sobre los relatos de la infancia de Jesús, yo mencioné la existencia de los evangelios apócrifos. Les decía que para esta clase comenzábamos con eso, antes de abordar los signos cristológicos que nos faltan. Entonces aquí tengo el libro, que es de Ediciones Claretianas, editorial claretiana, se llama Evangelios Apócrifos. Y aquí están, cuando se editó esta publicación, aún no se había descubierto o hecho publicidad del el Evangelio de Judas, que en el año 2002 o 2003 hubo como un gran revuelo porque entonces se descubrió un supuesto Evangelio de Judas, pero que es muy tardío, fue escrito posterior, ya en el siglo segundo, casi tercero, y entonces ya carece de uno de los criterios de canonicidad, que es la antigüedad. Sin embargo, la iglesia no desecha los textos y los conserva. O sea, quien diga que la iglesia Hermano, esconde textos o está siempre en una clave de teoría conspirativa, intentando ver cosas donde no hay, pues es porque no se ha dado nunca una paseadita por las librerías para poder encontrar textos que aclaren. Actualmente en Internet se consiguen muchísimas cosas, hay muchas cosas que pueden descargar en PDF. Pero yo hablo, entonces, el tema era en función de lo que, si mal no recuerdo, eh, la hermana Christmas era la que hablaba sobre las posiciones encontradas en relación a María, el nacimiento, la concepción virginal, etc. Entonces, de los evangelios apócrifos, uno de los más citados para hablar de las historias de José y María, y que ha sido utilizado para la filmografía, para series de televisión incluso, es el protoevangelio de Santiago. El protoevangelio de Santiago es bastante interesante. Data aproximadamente es el más antiguo de todos, escrito de entre los apócrifos, es el más antiguo de todos y se podría denominar como el Evangelio de la Navidad, porque realmente lo que hace es elaborar sobre el tema del nacimiento de Jesús, y muchas escenas han sido inspiradas en este protoevangelio. Entonces, leo. Voy a leer desde el punto, está dividido por, digamos, capítulos cortos. Leo el 19, que se titula El Hijo de María en la Gruta. Entonces una mujer que descendía de la montaña me preguntó: «Hombre, ¿dónde vas?». Yo repuse: «En busca de una partera hebrea». Ella me respondió: «¿Eres de Israel?». Y yo le contesté: «Sí». Ella replicó: «¿Quién es la mujer que está dando a luz en la gruta?». Yo le dije: «Es mi desposada». Y ella me dijo: «¿No es tu esposa?». Y yo le dije: «Es María, educada en el templo del Señor y que se me dio por mujer, pero sin serlo, pues ha concebido del Espíritu Santo». Y la partera le dijo: «¿Es verdad esto?». Y José le dijo: «Ven y mira». Y la partera fue con él. Llegaron al lugar en que estaba la gruta y vieron que una nube luminosa la cubría. La partera dijo: «Mi alma ha sido exaltada, ya que mis ojos han visto prodigios, porque ha nacido la salvación para Israel».
Esto es una cita paralela al cántico de Simeón. De repente, la nube se retiró de la gruta y apareció en ella una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla. Esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre María. La partera exclamó: Gran día es hoy para mí, porque he visto este asombroso prodigio. La partera salió de la gruta y se encontró con Salomé y le dijo: Salomé, Salomé, voy a contarte la maravilla extraordinaria, una virgen que ha dado a luz de un modo contrario a la naturaleza. Salomé repuso: Vive el Señor mi Dios, que si no pongo mi dedo y lo examino, no creeré que una virgen haya dado a luz. De ahí la imprudencia de Salomé. Sí, sí. ¿Estás leyendo todo el texto? Sí, sí, sí. La, Sí, ya lo había impru- leído. la imprudencia de Salomé. Es el punto 20, dice. La partera entró y dijo a María: Prepárate, porque ha surgido una disputa no pequeña en torno a ti. Salomé puso su dedo en el cuerpo de María y gritó: Ay de mi iniquidad y de mi incredulidad, porque he tentado al Dios viviente, y ahora mi mano se separa de mí y es consumida por el fuego. Se arrodilló ante el Señor diciendo: Dios de mis padres, acuérdate de mí, porque pertenezco a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hagas de mí un escarmiento para los hijos de Israel, y devuélveme a los pobres, porque bien sabes, Señor, que en tu nombre les prestaba mis cuidados y que mi salario lo recibía de ti. Entonces se le apareció un ángel del Señor y le dijo: Salomé, Salomé, el Señor ha atendido tu súplica. Acerca tu mano al niño, tómalo y tendrás salvación y alegría. Ahí yo agrego que el niño Jesús lo orinó y le curó la mano. Por eso le agrego yo, que soy un perverso. Mal que es un apócrifo. Que le Sí, hacen el el agregado. apócrifo de Guillermo, sí. Salomé se acercó y lo levantó diciendo: Quiero postrarme ante él, porque un gran rey ha nacido para Israel. Inmediatamente fue curada y salió justificada de la gruta, y se dejó oír una voz que decía: Salomé, Salomé, no publiques los prodigios que has visto antes de que el niño haya entrado a Jerusalén. Entonces, luego el protoevangelio continúa con la visita de los magos, el furor de Herodes, la muerte de Zacarías, el nombramiento de un nuevo sumo sacerdote y una conclusión que dice: Yo, Santiago, que he escrito esta historia en Jerusalén, me retiré al desierto cuando sobrevinieron disturbios con motivo de la muerte de Herodes, hasta que se apaciguó la agitación en Jerusalén, glorificando al Señor Dios, que me ha concedido favor e inteligencia suficientes para escribir esta historia. Sea la gracia con los que temen a nuestro Señor Jesucristo, a quien corresponde la gloria por los siglos de los siglos. El autor se presenta como Santiago, pero esto es una forma válida en la antigüedad, que es un seudónimo. Es como firmar el águila roja. Como veíamos en la serie vieja del zorro, el águila roja, algo así. Entonces, pero este seudónimo hace presente cierta autoridad de aquel, o sea, es para apoyar el escrito en la autoridad de otro. ¿Por qué la iglesia descartó este evangelio? Bueno, porque hay mucho realismo mágico en torno a él. Pareciera que lo hubiera escrito Gabriel García Márquez y no Santiago, apóstol. Entonces, ante toda la mitificación que puede surgir, se desecha o se deja a un lado y no entra en el canon escriturístico. Quizás desecha no es correcto, se deja de lado, porque por la palabra apócrifo significa eso, que se pone a un lado.
Bueno, esto era para fortalecer el comentario que estábamos haciendo la semana pasada y que quedó en la grabación. Quien quiera consultar los evangelios apócrifos, pues las fuentes creo que están liberadas en internet. Pueden acceder a ellas. Si no, bueno, intenten hacerse poco a poco de su propia biblioteca, sea digital o física. O sea, lo importante es poder tener libros de consulta para poder investigar, para poder crecer en el campo de la investigación teológica. Aunque sí están todos. Sí están todos. Sí. Chequea, Dubén, si se encuentra también el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas causó bastante revuelo en su momento. Bueno, siempre la prensa amarillista hace de la suya. Sí. Bueno, volvemos a los signos cristológicos. Sí está. ¿Sí está? Sí. Si puedes compartirlo por WhatsApp con Buenísimo. tus compañeros, te lo Sí. agradeceré mucho. Sí, ya lo comparto. Ok, vamos a trabajar ahora. Habíamos dicho del prólogo del Evangelio de Juan. Voy a dejarlo de último porque si comienzo con el Evangelio de Juan, no vamos a terminar nunca. ¿Y el Benedictus? Y el Benedictus también lo vamos a hacer. Pero antes de tomar Estaba también Simeón. sí, Eh, antes de tomar los textos de Lucas, quisiera ir y Juan, quisiera ir directamente a la carta de Pablo, que ofrece, Colosenses. sí, Colosenses, que ofrece mucha información, y luego caemos en los himnos de Lucas y comentamos un poco el Evangelio de Juan si nos alcanza el tiempo. ¿Quién puede leer Colosenses 1 del 15 al 20? Yo lo tengo. Léalo. Leo. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero de todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Tú mismo, José Francisco, recuerda el ejercicio que hicimos para determinar la cristología en algún relato de los milagros. ¿Qué dice el himno de Jesús de forma concreta? ¿Cuáles son los adjetivos que el himno le da a Jesús? Vamos a Es hacer un Dios. poco es un poco más complejo, pero vamos a hacerlo de una forma sencilla. Esto sería un análisis estructural del texto, la forma de redacción, etc. Pero no vamos a caer en detalles redaccionales, sino en lo que se predica de Jesús en el himno. ¿Qué se dice de él? Que es Dios mismo. No, hermano, lea el himno nuevamente y usted dice, el versículo tal dice tal cosa. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Ok, El no. 15 completo. Ahí Cristo, estás. imagen de Dios y Ok, primogénito de todo. aquí vamos a ver. El versículo 15a dice, Él es Él es. imagen visible de Dios invisible.
Es, es una frase que entra completica en el credo niceno-constantinopolitano. Él es la imagen de Dios. El Dios abscóndito, el Dios invisible, se muestra en Jesucristo. Luego, 15b dice, es otro Primogénito. primogénito, prototocos sería. Primogénito de toda la creación. Imagen es eikon. Hos estin eikon. Luego, primogénito, prototocos, de toda criatura, de toda la creación, de todo lo creado. El versículo 16 que dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, ok, en los cielos y en la tierra. cálmese, no tenga prisa. Esto hay que gozarlo, hay que disfrutarlo, sin prisa. Porque en él todo fue creado. Entonces, se hace un refuerzo a la idea de ser el primero de todo lo creado, de toda criatura. Y además se dice que a través de él se da la creación. O sea, a imagen y semejanza. No. No, la creación se da a través de él, que no es imagen de semejanza, sino que él es imagen de Dios. Digamos Exacto. que es la materialización de Dios Exacto. histórica. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu puro. Pero Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al encarnarse, al hacerse hombre, pues se hace visible. Jesús es la visibilidad histórica de Dios. A Dios solamente se le conocía por sus efectos, por lo que ha hecho, por lo que hablaba. Pero la palabra, y ahí nos metemos con el prólogo de Juan, la palabra, este logos de Dios, que es un concepto griego muy amplio, este logos de Dios, esta palabra se hace materialidad, se hace concreción histórica en la visibilidad, en la humanidad de Jesús. Apenas vamos por 2 versículos. Él es imagen visible. Si es imagen, es visible, porque no hay una imagen invisible. Eso nada más pasa en la película del hombre invisible y en Harry Potter, que usa la capa de invisibilidad. Pero él es imagen de aquello que no se conoce, porque nadie ha visto al Padre, pero el Hijo, y solo aquel a quien el Hijo quiera se lo puede hacer, se lo puede ver, lo puede hacer ver, lo puede revelar. Entonces el versículo 16 dice que aparte que él es el prototocos de toda criatura, de toda la creación, a través de él, todo fue creado. hay algo que me llama la atención, que sean tronos, dominios, principados y potestades. Eso implica los seres angélicos, implican inclusive hasta los seres demoníacos, ¿correcto? Si lo vemos en un sentido espiritual, sí, pero también los tronos, dominaciones, principados y potestades eran las estructuras de gobierno del Imperio Romano. Y todas estas estructuras jerárquicas, los nombres pasan al cristianismo para poder explicar realidades que no tienen nombre. O sea, es algo que el hombre aplica para poder explicar los distintos estratos del reino de Dios. Ok, pero el caso de los tronos, potestades, dominaciones, cortes celestiales, cortes demoníacos, también estarían señaladas en este versículo 16. Podría suponerse, pero no lo dice. Habla de tronos, señoríos, principados y potestades. Ok, gracias. Ok.
Luego, el versículo 16 continúa diciendo, todo fue creado y establece los espacios de la creación, el cielo, la tierra, las cosas visibles y las invisibles. Lo Esto es invisible, Génesis. o sea, lo invisible es el mundo espiritual, que también es creado por Dios. O sea, los ángeles son criaturas, son creadas por Dios. O sea, todo tiene su origen frontal en Dios Padre, en el Hijo también, y el Espíritu Santo, porque estamos hablando de una única sustancia creadora. Recuerden las primeras clases donde nos metíamos de cabeza con los problemas cristológicos y que también son algunas situaciones que se dan de tipo trinitario y que hicieron debatir durante varios siglos a la Iglesia a partir de Nicea, en el 325. Si tienen dudas al respecto, vuelvan a los primeros videos, las primeras clases, que ahí está todo. Con respecto a la visibilidad e invisibilidad, disculpe un momento. En el tiempo de Jesús y hasta la invención del microscopio y del telescopio, los microbios, los virus, inclusive las partículas y las nanopartículas son invisibles. También estaría referido a esto, pero eso es parte del mundo material invisible. No son invisibles, son imperceptibles al ojo humano. Porque si fuesen invisibles, aunque tuviésemos el microscopio, no las pudiésemos ver tampoco. Entonces, lo invisible se refiere a el mundo espiritual. El mundo espiritual. ¿Correcto? Sí. Ok, gracias. ¿Cómo? Ok, continuamos. Perdón. No te preocupes. Se pasa en las mejores conferencias episcopales. Aquí todo el mundo grita. Debe haber algún obispo loco por ahí dando que sea. Entonces, volvemos. El versículo 16. Todo, en griego, tapanta, está creado por él. De autou. Y para él. Es autou. Por él y para él. Pablo habla de Jesucristo como la piedra angular, la piedra que da estabilidad a la construcción. La piedra angular no es la piedra, una piedra de fundación, es la piedra que da coherencia y perdurabilidad al arco. Hay un arco, las piedras son cortadas de forma que en el centro hay una pieza de enclave donde las fuerzas que están a ambos lados recaen en un punto concéntrico y luego todo el edificio se traba, queda anclado allí. Cuando Jesús es presentado como la piedra angular, quiere decir que en él todo el edificio, toda la creación, la iglesia entera, todo tiene coherencia y es sostenible. Al quitar la piedra angular, todo se desploma, todo se viene abajo. Esta piedra angular es Cristo, que los salmos citan diciendo el Salmo 117, que es el Salmo de la Pascua, la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular, ¿no? Se ha hecho la piedra angular. Esta piedra que desechada por los albañiles, por los constructores, es interesante porque cuando es una interpretación que leí y que me gustó mucho. Dice que Jerusalén ha sido construida con piedra caliza y la piedra caliza se conseguía de las canteras que estaban al lado de Jerusalén. Cuando las canteras se agotan y ya la piedra deja de tener esa consistencia necesaria para la construcción, se abandonan las canteras y estas canteras se convirtieron en sepulcros porque eran cuevas. Estas cuevas
que fueron destinadas a sepulcros y que al principio eran minas de piedra caliza, es nada más y nada menos que esta área donde se encuentran los sepulcros que compra José de Arimatea y donde es sepultado el cuerpo del Señor, muy cercano al lugar de las ejecuciones donde el Imperio Romano instaló los patíbulos para las crucifixiones. Entonces, cuando se cita el Salmo, la piedra que desecharon los albañiles, este lugar del Gólgota y el lugar de la resurrección, es ahora la piedra angular. Entonces, esta comparación de Jesús como la roca, como la piedra, como aquello que da coherencia y sostenibilidad en el tiempo a la gran obra de Dios, es importante y queda reflejado aquí también en este himno de Colosenses. Él es ante todo y todo se mantiene en él. Luego el versículo 18 dice, Él es. Otro título que recibe Jesucristo. ¿Cuál es? Él es. Leanlo ustedes. Cabeza del cuerpo. Cabeza del cuerpo. Cabeza del cuerpo. Cabeza del cuerpo. ¿Y a qué se refiere el himno con el cuerpo? La iglesia, ahí lo dice. Ahí lo dice, está clarísimo. No hay que inventarse muchas cosas. Entonces, esta comparación de la iglesia como un cuerpo orgánico compuesto por distintos miembros, donde todos son importantes y cada uno ejerce su propia función. La primera carta de los Corintios, capítulo 12, lo dice con muchísima elocuencia, y Pablo presenta el símil del cuerpo humano como la gran obra de la iglesia entera, como cuerpo de Cristo. Y de allí que San Agustín diga que donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, allí tiene que estar también el cuerpo entero, porque no se entiende, esta es la homilía del día de la Ascensión, que aparece en el oficio de lecturas, no se entiende que la cabeza esté por un lado y el cuerpo por otro. De ahí la importancia de las palabras de Jesús en la última cena, al menos en el relato de la despedida, donde dice claramente, conviene que yo me vaya, pero cuando me vaya, prepararé un lugar, porque donde yo esté, también estarán ustedes. O sea, ahí hay una implicación en este retorno de Jesús al seno de la Trinidad, porque la cabeza, y ahí estamos todos implicados, no como iglesia, por supuesto, la cabeza no sabe subsistir sin el cuerpo. No es un monstruo. O sea, la iglesia entera está junto a Jesucristo a la derecha de Dios. Es una visión muy, muy bonita y a la vez llena de esperanza, porque nos dice que tenemos un lugar reservado junto a Dios. Es algo que nos implica. El versículo 18b, el que es, ¿qué dice? Al principio, el primogénito de los muertos para ser en todo el primero. Ok, entonces es el principio. Luego se vuelve a decir nuevamente protótocos. Pero aquí ya hace una alusión directa a que es el primero de la resurrección, el que ha resucitado. Entonces, esta comparación de entre los muertos significa que es el primero en haber resucitado, porque él no reina en la muerte, es contrario a todo lo que puede simbolizar la resurrección. Nuevamente, para que él sea el primero en todo. Pero insiste Justin en que es el comienzo, es principio. Porque en él
hoy en Outoi, en él le gustó habitar todo. ¿Cómo dice la Biblia de Jerusalén? Hermano, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Ok. Esto es el pleroma. Y por él, el versículo 20, reconciliarlo Reconciliar. todo para él, por él y para él, Por Él y para Él. habiendo hecho la paz con la sangre de su cruz, a los que están en la tierra y a los que están en los cielos. Bueno, no soy tan bueno traduciendo directamente del griego, me perdonan. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el himno que nos está hablando de algo fundamental, que es la primacía de Cristo, Pleroma. primogénito, imagen de Dios, por quien y para quien fueron hechas todas las cosas. Esto es lo que encontramos en el credo niceno-constantinopolitano cuando se predica de Cristo. Busquen en Google credo niceno-constantinopolitano y leemos la primera parte. La parte del Padre y luego la del Hijo. Sí. Sí, ahí está. A ver, ¿quién lee? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esto que estamos predicando de Jesucristo es lo que se predica en el credo del Padre. Sí. Atención, ojo con eso. Sigue leyéndolo. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Protótocos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdaderos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y hasta ahí, se hizo hombre. hasta ahí. Entonces, toda la primera parte, estos conceptos que se encuentran en el himno de Colosenses, del versículo, capítulo 1, del versículo 15 al 20, de esto, de una forma casi que mezclada, se habla tanto del Padre como del Hijo. Obvio, son una única sustancia. Pero en el himno, todo eso se predica es del Hijo. O sea, toda Padre, la una pregunta. creación, sí, Jesús. ¿Por qué el credo hace esas dobles repeticiones? Luz de luz, Dios de Dios. Ok, ¿quién es Jesús? La luz del mundo, Ok, ¿y de dónde sacó la luz? de la luz, ¿Y quién es la luz? Dios, ¿Dios cuál? Dios creador, ¿no? Dios ¿Quién es ese todopoderoso. Dios? O sea, nos lleva, pero somos trinitarios. ¿Quién es ese Dios creador? Jesucristo. No. Volvamos al credo. ¿Qué dice el credo? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. ¿Quién es el Creador? Dios Padre. Ok, Dios Padre. ¿Y quién es Jesús en ese, qué hace Jesús en ese, durante la creación? Si Jesús, el Cristo, existía.
asiste al Padre en la creación. Ok. ¿Y por qué Jesús asiste al Padre en la creación? Porque es una única sustancia creadora. Porque lo que se predica del Padre se predica del Hijo. Luego es Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. No es criatura. Si fuese criatura, no tendría la misma sustancia de Dios. Entonces, la forma narrativa lo que está es afirmando. En el lenguaje lógico sería una tautología, una afirmación. Se está diciendo algo, esto es así porque sí. O en el Evangelio de Juan lo vemos también con mucha frecuencia. En verdad os digo. Entonces es una afirmación. Es una forma literaria de poder decir esto es así porque sí. Pero lo que dice el himno de Jesús es bastante interesante, Jesús Arévalo, porque va hablando de Jesús como el primogénito, porque en él todo, en él, por él y para él, todo fue creado. Eso lo dice en el versículo 16. Por él, en él y para él, todo fue creado. ¿Y por qué? Una pregunta que puede surgir. ¿Y por qué Dios Padre hace la creación para el Hijo? Es como que si el Hijo recibe un gran regalo de Dios al hacerse príncipe coheredero o heredero del reino. No sé cómo decirlo para que podamos un poco dialogar al respecto. ¿Por qué el Padre dice, hace todo por él, en él y para él? Yo creo que es la forma, vamos a decirlo de esa manera. Tu micrófono está apagado, Ignacio. Hay un problema. Sube el volumen. Ya. Okay. No lo tenía subido. Porque es la forma de que toda la creación, todo lo visible y lo invisible, regrese al Padre. O sea, está la creación, pero por medio de Cristo, esa creación regresa al Padre, es lo que yo interpreto. Estás en lo correcto. A través de Jesucristo hay una nueva creación. Todo es recreado en Cristo. Y todo lo que el pecado destruye en el plan de Dios, en Cristo es todo reestructurado, recapitulado. Teilhard de Chardin, no sé cómo decirlo bien en francés, Chardin, creo que es lo correcto. Chardin. Sí, habla de la cristificación del universo. El cosmos entero es algo fantástico. Y esta semana pasada, el Vaticano soltó varias cositas, aparte de la instrucción pastoral sobre la liturgia, también la Pontificia Comisión para la Ciencia hablaba sobre los descubrimientos y todas las investigaciones que hay en torno al intentar descubrir vida en otros sistemas, vida como la humana en otros sistemas. Y entonces dice que hasta ahora no han encontrado nada que se parezca a nosotros en otros sistemas que podrían ser habitables. Y entonces la pregunta que se le hacía al encargado de la comisión, pueden buscarlo, está todo publicado en internet. La pregunta que se le hacía, ¿pero cree usted que exista vida en otros planetas? Y el científico religioso al mismo tiempo dice, sí, sí lo creo, porque si Dios tiene la capacidad de crear la vida en este mundo, el mismo Dios que nos ha creado tiene la capacidad de poder tiene el poder de crear y recrear todo en todas partes, hacer todas las cosas posibles. O sea, la creación nos trasciende totalmente. Es mucho más de lo que podemos ver. Es mucho más de lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Entonces aquí hay unos aportes muy importantes
porque la iglesia ya habla, las comisiones que investigan temas actuales hablan, la posibilidad de otras vidas, de otras formas de vida, todo es permitido por Dios. Pero todo, hasta el universo, si existiese vida en otra galaxia, esa vida es creada por Dios. Claro. ¿Okay? Entonces allí todo el universo, absolutamente todo va y converge en esta persona de Cristo, en la visibilidad de Dios en la tierra, que es Cristo, Jesús, que se encarnó para darnos la salvación y para hacer nuevas todas las cosas, dando cumplimiento a la profecía de Isaías. Eso es bastante hermoso. Ese fue el padre. Ah, no está ahí. Aquí estoy. Padre, quiero hacer Mire, una pregunta. Laura primero y después tú. ajá, por él, en él y para él. A mí hay algo que me encanta, que es eso del logo y de la palabra y la creación primera. Entonces yo pienso que por él, en él y para él también puede ser en la primera creación, o sea, en la creación cuando se creó el mundo. Se creó por él, porque él es el logo, la palabra de Dios. Sí, claro. En él, porque en él también está, en Dios está todo. Y para él, porque siempre hemos sabido que estamos hechos para Dios uno y trino. Entonces, no sé si yo eso lo pondría también para la primera creación. Claro que sí. Claro. Obviamente, o sea, Jesús no es un protagonista de final de temporada que los escritores inventan para salvar la serie, ¿no? Vamos a hablar un poco así en el lenguaje moderno. Muy bien. Me Jesús encanta. no es. Jesús es el protagonista. Es que él es el que asume nuestra naturaleza humana para poder completar todo lo que, o mejor dicho, para restaurar todo lo que se ha perdido por culpa del pecado, de la amartía. Entonces, claro, la nueva creación supone la primera. ¿Pero por qué hay que hacer la nueva? Porque la primera se destruyó por el pecado. Entonces Dios tiene que buscar el remedio a esta destrucción que amenaza la obra perfecta de sus manos, y Jesús se hace hombre. Jesús no se hizo, cuando él viene a la tierra, él no se hizo una mata de coco, ni se hizo un diamante, ni un oro. No, él se hizo hombre, No, se hizo exacto. persona. Entonces asume en la carne humana la realidad de pecado para restaurar y destruir el pecado, venciendo a la muerte, uso el lenguaje bíblico, para siempre, y así poder dar a toda la humanidad cabida en el seno de la santidad de Dios. Perfecto. Sí, me encanta, me encanta. Pero también no se destruye lo de la primera creación, digamos, antes de la restauración, sino que cada quien se acoge a esa restauración. No, la primera creación tiene que ser restaurada en Cristo. Pero, ¿cómo se restaura? Aceptando en libertad. Ay, yo aquí estoy haciendo unas locuras, yo no sé si eso vas muy bien. A ver, sigue. pero, o sea, hay que aceptar la restauración, porque Dios, digamos, no se desdice, Dios no se desdice de la creación de los ángeles no siguieron su cosa según la versión esa popular que uno sabe, y sin embargo no fueron destruidos, ahí están, no fueron restaurados, sino hay que acogerse a esta restauración. Que sepamos nosotros. ¿Ah? Que sepamos nosotros. Porque hay cosas que no se nos dicen, hay cosas que no vemos. Es verdad. Ah, no, pero uno ve el poder ay, si no serían los malos ahí de Marvel,
porque si no, no habría malo. No, Entonces, Laura, lo que pasa es que el guionista de esta serie a veces siempre se guarda una carta bajo la manga y la saca en alguna circunstancia histórica de nuestra propia vida y nos hace ver cosas que no veíamos y que han sido siempre visibles, que estaban allí, eran tan evidentes que no las veíamos. Y entonces eso es lo bueno, ¿no? Es lo bueno. Si seguimos hablando con este lenguaje un poco a lo Netflix. Pero es importante que podamos ver la obra, o sea, la obra redentora es también una obra ecológica. claro. No se trata solamente de salvar al hombre, sino de salvar toda la creación, de la cual el hombre es lo mejor de la creación. Laudato si. Correcto. Ahora, Entonces, cuando y usted mira, ve cómo está el mundo hoy en día, ¿usted no cree que vamos a la hecatombe final bueno, por decisión propia? O sea, pero del caos surgirá lo nuevo. pero hay caos. Ok, obvio. O sea, el caos surge cuando hay pecado. Pero cuando Cristo entra en las culturas, en la vida de la persona, hace nuevas todas las cosas. Exacto, pero tenemos que aceptarlo. Ahí Obvio. volvemos a... Sí, claro, sí, obvio, sí. Sí, pero sí, o sea, pero Es que Que no se destruyó lo otro, lo sino que aceptemos, Laura, es que lo aceptemos o no lo aceptemos, es un hecho cierto que en Cristo viene la culminación y el encuentro de esta humanidad con Dios, en Cristo, con Él y en Él. Lo aceptemos o no lo aceptemos, eso es así, pues, y así va a ser. no, claro. O sea, nos morimos y todos tenemos el mismo destino, créalo o no lo crea, eso está ahí. Sí, ok. hay algo, queridos alumnos, que el himno nos ofrece, y es un título que se le da a Jesús en el himno, que es similar al que se dice de Dios Padre, el que es, el existente, en Él, por Él y para Él. Él es, en Él y por Él, para Él. Se repite muchísimas veces en el himno. No los voy a contar, pero ahí está. Entonces, por Él, en Él, para Él, Él. O sea, lo que se está diciendo es, este es. Él es. Y entonces aquí la afirmación, la imagen de Dios, la imagen visible de Dios, ya se presente como el último desarrollo del plan de creación, donde podemos entender lo que significa hacerse a imagen como semejanza de Dios. Vamos a intentar elaborar un poco sobre esto. El libro del Génesis nos dice, y esto es antropología bíblica, la antropología bíblica nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido dotados de memoria, entendimiento, voluntad, que esto es propio del ser divino. O sea, podemos advertir la muerte, advertir el dolor, el miedo, pero también podemos advertir la felicidad y podemos escoger, gracias al libre albedrío del que podemos hacer ejercicio si queremos, siempre para el bien, de poder optar por lo bueno y por lo verdadero, por lo bello, por lo eterno, porque nuestra alma siempre busca eso, la eternidad, no morir, subsistir, perdón, continuar la vida, no acabar en la nada. Sin embargo, pues todo parece que nos amenaza, que nos destruye, que va desdibujando en nosotros la imagen de Dios. Dios, cuando nos crea, nos hace a imagen y semejanza suya. En la nueva creación es Dios invisible el que se hace a semejanza del hombre. ¿Ok? Dios, el Dios invisible, es el que se hace a semejanza del hombre. Entonces aquí hay un intercambio bellísimo, porque no es solo que yo soy imagen y semejanza de Dios, sino que Dios es imagen y semejanza mía. Se hizo como yo. Se hizo como yo. Sí.
más arregladito, más bonito, sí, pero como yo. Un poquito menos deteriorado. Más cabello, pero como yo. Entonces, en mi ser ontológico se encuentra la identidad de Dios, pero en el seno de Dios se encuentra la imagen del hombre también. Y a veces esto no lo vemos, porque como decíamos en las primeras clases, nos horroriza pensar que Dios es hombre, o que Dios se hizo hombre. Por lo que ya dije, y no voy a volver a repetir, porque ya herí susceptibilidades en los primeros días, ya en la última clase ya quiero suavizar la cosa. Entonces, cuando hablamos de la encarnación y de la imagen de Dios, este intercambio, este trueque, como lo dice San Ireneo, es muy importante, porque Dios se hace hombre para salvar al hombre. Pero este Dios que se hace hombre hace que el hombre restituya en su propio ser, en su ser constitutivo formal, la imagen de Dios. Entonces aquí todo cobra un sentido pleno. No solamente, repito, no solamente que yo soy imagen y semejanza de Dios, sino que Dios es imagen y semejanza mía, porque Él tomó de María mi ser humano. Y cuando hablo mi ser humano, estoy hablando de la humanidad. Cuerpo también. Sí. Ok. Bien. El cuerpo. Jesús tenía pipí, y tenía pie, y tenía ano, y tenía duodeno, intestino, y hígado, y estómago, y pulmones. Y si San Pedro fumaba, tosía, porque él no fumaba. O sea, era humano. Ok. Que De verdad. siempre nos los ponen todo así bonito, españolito, con ojos de cristal, pero eso es una imagen idealizada, pero humano. O sea, intentemos ver la humanidad en cuanto humanidad. Seguramente Jesús tenía una comida favorita que le preparaba María, o cuando se iba a casa de Santiago, la tía le preparaba el arroz con coco y el conejo asado que seguramente María no sabía cocinar. Entonces, disfrutar de lo humano, disfrutar de la propia vida, de la propia existencia. Lo que nos dice el himno es Donde todo Lázaro. eso. O sea, claro, o sea, Marta se esmeraba por atender bien a Jesús y seguramente le compraba Roquefort y buscaba endivias en el supermercado y no sé, y el cordero lo hacía relleno y al vino, no sé, cualquier cosa. Se me hace agua la boca nada más de pensar en eso. Entonces, hay situaciones que a veces... Es una cocina muy gourmet. Bueno, miren, en Israel se come bueno, o sea, créanme que se come muy bueno. Pero usted cree que para esa época la comida sería tan desarrollada, estaba tan desarrollada. Para Dios nada imposible. Cito. Entonces, bueno, vamos a ponernos serios, volvamos al tema. Entonces, esto de recapitular todo en Cristo, de que todo tenga en Él existencia perpetua, que todo se mantenga en Él y que exista la coexistencia o la cohabitación o la coparticipación nuestra en la divinidad de Jesús, porque Él tiene en su divinidad nuestra humanidad y nos ha hecho partícipes por participación a través de los méritos de Cristo, de todas estas gracias que se nos dan gracias a la obra redentora que Él ha realizado, para bien nuestro. Porque porque Él ha reconciliado todo para Él, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz. Para la creación entera, para los que están en la tierra y los que están en los cielos. Citando nuevamente los tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes de todo,
y todo se Aparece mantiene. 12 veces, Guillermo. En este texto, o sea, lo acabo de leer ahorita contarlo. O sea, él es, en él, fue creado por él, para él existe, él es el principio, es 12 veces en Muy este bien. pequeño texto. No es casualidad. Bárbaro. Ok, Padre, ¿algún comentario o pregunta al respecto? sí, padre, que me encanta y veo cómo nuestra misa, Santa Misa, es tan perfecta, ¿no? Porque en la misa cuando se dice esa doxología, en ese momento uno ve que todo lo que uno hace es por él, ¿no? Y para él, ¿no? Entonces, muy bella la misa, ¿no? En el momento cuando lo dice, en ese momento glorioso. Bueno, la palabra doxa es gloria, glorificación. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, es lo que se dice en esa parte. Hay un término que quisiera aclararlo ahora, que se repite mucho, es que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué tan... O sea, yo nunca yo me he sentido seguidor, discípulo de Cristo, identificado con Cristo, pero templo del Espíritu Santo, a mí siempre eso me ha parecido como un poco traído por los pelos, ¿Por qué? con mucho respeto a su calvicie. Ajá, pero ¿por qué? No se No llama sé, no, calvicie, se llama disfunción capilar. ok, ok, porque, porque o sea, el templo es algo que está afuera, que es externo. El Espíritu Santo es el vivificador, pero quien vive en mí es Cristo. Yo nunca he escuchado que el Espíritu vive en mí. A nosotros nos inspira el Espíritu Santo, pero en Mira, nosotros vive Ignacio, Cristo. voy a mandar Igna- el tribunal de la Santa Inquisición para que te descuartice y te queme. ¿Será que no has leído la Biblia, Ignacio? Ignacio, Ajá. estamos hablando que son una única substancia desde el primer día de clase. Sí, La sí, clase es de correcto, Cristología, pero no ajá, pero, podemos pero entonces, pretender que el ¿por qué? Espíritu Santo y el Hijo estén separados, porque participan de una única substancia. Te voy a mandar a quemar y a que te frían en una paila. Junto a Chávez. Ay, No, Ave no, María no, Purísima. Ay, María Purísima. no, o sea, no hace falta tanto castigo. Epa, y eso que no les he preguntado qué les pareció el monigote ese que salió el globo inflable de este muchacho, que ni siquiera fue al desfile militar del 5 de julio. Tengo un pana ahí que es coronel y estaban furiosos porque fue una burla total para el ejército. Al parecer lo hizo a propósito. Fin de la cita. Ajá, volvamos. Ok. Entonces, Ignacio, no podemos Ajá, separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. de O sea, acuerdo. Sí, 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 sí. si Cristo es tu Salvador, automáticamente habita en ti la presencia de su Espíritu, porque es a través del Espíritu es que podemos nosotros entender y comprender la experiencia de la resurrección. O sea, no hay otra forma. Si tenemos acceso al Padre es porque tenemos en nosotros la plenitud del Espíritu. Entonces, cuando se usa la comparación del cuerpo como templo del Espíritu Santo, se podría, en lugar de decir templo, hablar de receptáculo o hablar de envase o de sellado al vacío, lo que sea. Pero es el lugar donde habita la gloria de Dios. Y en el lenguaje bíblico, donde habita la gloria de Dios es el templo. Ok, Entonces, luego se gracias. compara el cuerpo con el templo. Y hay que cuidarlo, padre, o sea que hay que Y cuidarlo. Por cuidarlo, eso. claro. Hay personas que tienen el cuerpo que son unas capillitas, hay otros que son unas basílicas de 5 naves, por eso depende de la antropometría de cada quien. Pero es el mismo Dios, que lo invade todo, que lo trasciende todo, que lo penetra todo. O sea, Dios es Dios. ¿Okay?
Mi esposa que está cerca también se está riendo, me dice. Dile a tu esposa que me perdone, pero dile que es la última clase. Es lo más parecido a un happy hour que les puedo dar hoy. Que lo perdone, pero que es su última clase. Ya se lo di. Bueno, entonces queda claro esto, ¿no? Todos estos conceptos son fundamentales que los tengan. Porque ustedes recuerdan la pregunta que hicimos el primer día de clase, que yo les dije, hay que dar respuesta a esto. ¿De Al quién final, es Jesús? ¿quién es Jesús? Muy bien. Sí, Jesús. Ténganla en cuenta porque esa es la pregunta del trabajo que van a hacer al final. Entonces, es muy simple. La evaluación final es muy sencilla. Es decir, ¿quién es Jesús? Y aquí tienen que meter todo lo que hemos visto, porque para poder responder a esta pregunta tan simple, hace falta hacer hay que recorrer estos mares de la cristología que yo he intentado, espero que satisfactoriamente para ustedes, transmitir. Entonces, el ¿Quién es trabajo Jesús de acuerdo al himno cristológico que, no? usted es libre de escoger el contexto para responder la pregunta. Pero cuando responda la pregunta, tiene que hablar de todo lo que hemos hablado o contextualizarlo de forma precisa en un formato no mayor de 4 páginas. Oye, O sea que tienen que pensar muy bien la cosa. Si me llega el archivo con 5 páginas, no lo leo. bueno, incluyendo bibliografía la quinta, pues. Porque lo voy a estar leyendo mientras hago las colas en Disney para montarme en la atracción. Eso no No está lo dando leo. Las está partes dando del envidia, que es una trabajo cosa lo que no hacemos es tipo buena. ensayo, Sí, es tipo un paper. ensayo, un ensayo. O sea, con un título simple, sin tanta Tienen, carátula ni nada y eso. no gasten corriente en eso. Es muy simple. Es responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Lo hemos dicho de hoy, nada más que con este himno da para eso y para mucho más. Entonces, tú misma, Laura, a ti que te gusta tanto el prólogo de Juan, vamos a meternos con el prólogo de San Juan. Ah, está muy bien. Sí. Porque queda poco tiempo y no nos va a dar chance de meternos con el resto de los himnos de Lucas. Pero bueno, ya Lucas lo vimos la semana pasada y ya ustedes tienen una idea general de los himnos en Lucas. Pero vamos a hablar un poco del prólogo. Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ah, no me gusta esto. Déjame buscar otro. Es que tengo varias Biblias aquí porque es que aprendimos que la Biblia hay que verla en varias traducciones. Esto es un desastre. Me fui a casa de mi suegro y busqué todas las Biblias que tenían allá, que tenían bastantes Biblias que no son católicas, pero no, pero estas son Van a todas decir que yo católicas. soy una mala influencia, que te estoy lavando el Guillermo, cerebro. has creado un monstruo, has creado un monstruo. Me parece muy bien. Voy a hacer lo que me gusta. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Hasta ahí. En ese texto, ¿qué se dice de Jesús como palabra? ¿Qué se dice Jesús con una palabra? ¿Qué se dice de Jesús? Jesús Como palabra. Como palabra, como logos. Entendamos palabra como logos. Estaba junto palabra a es Dios. Y era Dios. Él es la palabra. Jesús es la palabra sí. De Dios. El logos en griego, en hebreo se dice dabar. El concepto de dabar es un poco diferente al concepto griego de logos, pero el genio joánico logró hacer una síntesis magistral.
palabra creadora y ejecutadora de la voluntad divina. Entonces, cuando pero cuando hablamos que Juan, en él y por él o a través de él, y esta palabra al mismo tiempo luego es adjetivada con la luz que es vida y que llega a los hombres y que brilla. Es el resplandor de la gloria del propio Padre que lo crea todo. Mira, todo eso lo dice el trozo del prólogo que tú acabas de leer. Pero léelo tú versículo por versículo y vas sacando las conclusiones. Al principio existía la palabra. Eso quiere decir que la palabra es Dios, porque es lo que está al principio. Al principio es la palabra, y la palabra Por eso, estaba es Dios. junto a Dios. Y la palabra estaba junto a Dios. Claro. Era ¿Y quién es la palabra? Bueno, Dios. la palabra es... Ay, es la Estamos manera de hablando, expresarse Dios, es Dios. es la única substancia de Dios. Pero aquí estamos ya presentando, Juan intencionalmente pone a Dios, Y a la creador, palabra. y la palabra que está junto a Dios. Exacto. ¿Cuál es la intención del Evangelio? Decir que Jesús es la palabra de Dios, que luego lo va a decir concretamente. Y la palabra se hizo hombre, lo que pasa es que eso no lo leímos todavía, Ajá. y habitó entre nosotros. Entre nosotros. Ok, pero padre, Sin embargo, ¿cuál es la intención de Juan de utilizar la imagen de la palabra? porque la palabra en el lenguaje hebreo, la palabra Dios habla y se hace. Si vamos al capítulo 1 del Génesis, búscalo tú, José Francisco. El capítulo 1 del Génesis presenta lo que hace la palabra. Y dice, y dijo Dios, exista tal y cosa, y existió. O sea, la palabra, en el concepto hebreo de palabra, la palabra creadora es ejecutadora, pero de forma inmediata, instantánea. Cumple el deseo de Dios. Y entonces cuando Juan está citando en el prólogo a la palabra, hay una referencia directa a la creación, porque la palabra creadora está junto a Dios creador. Padre, quiere decir que cuando dice en el principio era la palabra, el verdadero principio no es la creación del universo, sino, no sé, lo veo de ese modo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir? A ver, dilo. Atrévete a decirlo. No tengo miedo de decir ninguna herejía que yo después te ejecuto, pero tú dilo. Bueno, que el verdadero principio no es la creación del universo, sino la preexistencia de Dios antes de la creación. Yo creo que Juan se quiere meter más allá. Juan está presentando a Jesús como la palabra de Dios. O sea, lo que está haciendo Juan es presentar el origen divino, la preexistencia del Hijo. O sea, el hijo, lo que dice el credo es engendrado, es hijo, no es creado, no es una criatura. O sea, cuando hablamos de Dios creador, estamos hablando de una persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre creador. Y hablamos de un hijo que es aquel el que acompaña al Padre en la creación. Pero al mismo tiempo, vuelvo y repito, es una única substancia. Nosotros entendemos a Dios por la forma como Él se ha presentado en la historia, como Padre, como Hijo, como fuego devorador, como Espíritu Santo. Pero ahora, cuando presentamos a Dios, tienen que hacer un esfuerzo mental para entender que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es inseparable. Inseparable. O sea, que Dios dice, la palabra hace, pero se hace a través del neuma, que es el Espíritu Santo. O sea, todo está involucrado en la obra de la creación. Pregunto, ¿es mucha herejía decir o comparar
y decir que en el principio existía la comunicación y la comunicación estaba en Dios y la comunicación estaba con Dios, y sustituir palabra por comunicación. Y ahí puede entrar la pintura, la escultura, no No, sé. no, Muy porque ahí simple. sería imperfecto. Yo puedo presentar a Dios como creador, como un gran artista, pero obvio, lo que estoy diciendo de Dios, lo que yo predico de Dios, también tengo que predicarlo del Hijo y del Espíritu. Y de hecho, el libro de la sabiduría presenta a Dios como el autor de toda belleza. Y uno de los criterios para poder descubrir la existencia de Dios, cuando hablamos desde el punto de vista de la teodicea, es a través de la obra creada. Y para esto hay un opúsculo bellísimo de San Buenaventura que se llama Itinerario de la mente hacia Dios, donde nos está hablando de llegar, de tener acceso a Dios a través de la creación y de la belleza de la creación, a través de las cosas creadas sensibles. Así que a Dios yo puedo presentarlo como un artífice, como un artista, porque él es creador, pero como diálogo, como comunicación, Padre, es como que muy rebuscada la cosa. yo creo que pasa en nosotros que en nuestra mente finita y corta todavía nos cuesta mucho comprender lo que significa Dios o lo que es Dios o quién es Dios, porque cuando nosotros tratamos de pensar acerca de Él, pensamos en nuestros límites humanos y pensamos en comunicarnos con un ser, y entonces estamos pensando en comunicarnos con un ser físico como una persona. Y entonces si hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queremos ver tres personas o nos imaginamos tres personas, tres seres con cuerpo de repente como lo seríamos nosotros. A lo mejor nuestra mente finita no puede separarse de ese concepto, de esa definición, y es por eso que nos cuesta de repente entender No, pero es que la definición de homocías. cuesta, claro que cuesta, eso cuesta mucho. Claro. Y yo sé yo les he soltado algunas cositas hoy que son, que son muy serias a nivel teológico. Decir que el hombre es imagen de Dios, pero Dios también es imagen del hombre. Cuando Dios se hace hombre, asume la imagen y semejanza humana. Todo ¿Okay? el tema de lo visible y lo invisible es Okay. una nueva epistemología Sí, entonces para mí hoy. entrar en todo eso es algo que, claro, nosotros no estamos acostumbrados a pensar eso. Sí. O sea, decimos muy fácilmente, Dios se hizo hombre. Ok, eso hasta ahí. Fácil de aceptar, porque lo estamos escuchando desde la catequesis y la primera comunión. Fácil. Nos hemos acostumbrado a un lenguaje litúrgico, a un lenguaje catequético. Ahora, presentarlo a la inversa, que Dios amó tanto al mundo que asume nuestra imagen como semejanza, y que esta imagen como semejanza es presentada en este himno cristológico como la imagen visible del Dios invisible. Eso hay que cantarlo en do mayor sostenido. Y se desafina la guitarra. Total. Pero hay que hacerlo porque es así además. Claro, entonces allí luego la teología intentará explicarlo y desglosarlo, y ustedes como estudiantes de teología tienen que pensarlo, porque si no, ¿cómo van a hacer teología? ¿Cómo van a crear conceptos nuevos que ayuden a crecer la ciencia teológica? A que Esto hay ayude que pensarlo. a mejorar la comprensión de la fe. Totalmente. Entonces, hay cosas que hay que reflexionar y pensar muy seriamente, porque aceptar la encarnación implica todas estas cosas. Sí, señor. Ok, entonces, en él está la vida, o estaba la vida, él era la vida,
Y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron, no la captaron. Entonces aquí tenemos, en esta primera parte del himno, tenemos todas estas aseveraciones que se hacen de la palabra. Repito, como eco de lo que aparece en el primer capítulo del Génesis, y dijo Dios, 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 6 días diciendo y haciendo. Y esta es la fuerza de la palabra que crea, que hace posible las cosas. Bueno, esta palabra, la palabra es sonido, ¿ok? Vamos a hablar de la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es sonido. La palabra, la voz es sonido también, es sonido. La palabra, al ser escrita, al convertirse en escritura, son dos cosas distintas, palabra y escritura. La palabra, al ser escrita, yo puedo leerla y puedo pronunciar, pero va a ser siempre fundamentalmente sonido. Y el sonido es sonido. Pero esta palabra, que es sonido, se hace visible. O es decir, que yo puedo ver la palabra. Maravilloso. Entonces, Maravilloso. Se además ejecuta. es una palabra luminosa, es un sonido luminoso. ¿El sonido tiene brillo o no tiene brillo? Si ustedes me dicen que el sonido tiene brillo, es porque ustedes son fanáticos de Stranger Things. Stranger Things. Y entonces están metidos en ese mundo mágico televisivo. O sea, el sonido es sonido. Son ondas que se propagan, que llegan hasta nosotros a través de nuestra capacidad auditiva. Pero la palabra se materializa, se hace hombre, se hace luz, se hace fuego. Otra comparación que podemos verla también en el libro del Éxodo, cuando la palabra sale del Sinaí y se graba, incide en la piedra y deja la palabra escrita, que son los mandamientos. Esta palabra luz que brilla, que es fuego devorador, que es el mismo Dios, habita en medio de los hombres, y los hombres, y me perdonan la palabra, pendejos, aceptamos la luz y escogimos la tiniebla. Entonces aquí este es el gran drama que ya nos plantea desde el principio el Evangelio de Juan. Los hombres rechazaron la luz. Pero luego dice, pero a quienes la recibieron, No lo vencieron. ¿ok? A quienes recibieron la luz, la palabra, la luminosidad sonora de Dios, a quienes la recibieron, les da el poder de ser hijos de Dios. Entonces ya el Evangelio nos está diciendo, este prólogo narra o ya da los contenidos programáticos de toda la obra. De ahí el título de prólogo. Y Guillermo, una pregunta. Dime. Ese texto donde, digamos, el versículo 11 que dice, y los suyos no la recibieron, no tiene que ver también con que no recibieron a María y a José, digamos, el niño no fue recibido y nació en el pesebre y eso. Claro. Se podría poner como, sí, como una referencia, obvio. Sí. Pero ahí, bueno, ya Lucas allí... Pero la referencia no es al pueblo, es específico al pueblo de Israel. Sí, pero también ya el Evangelio, recuerda que el que escribe el Evangelio ya se vio el capítulo final de la temporada. Entonces Claro. ya sabe lo que va a pasar al final. Y cuando escribe el Evangelio, aunque hay una profecía que tiene un cumplimiento inmediato para Israel, esta salvación se ofrece de forma universal a todos los hombres. Entonces, claro, ya ahí no podemos pensar en una forma exclusivamente judaizante, porque ya aquí la salvación se da a los hombres. O sea, ya aquí ha corrido mucha evangelización y ya San Pablo está anunciando el evangelio a los paganos
y cuando surgen los evangelios ya hay muchas cartas que San Pablo ha escrito. Entonces no, o sea, porque primero fueron las cartas y luego los evangelios. Ay, porque yo encontré en Zacarías, no Zacarías Bueno, el de Juan Bautista. yo creo que debido a eso, a que ya hay mucha evangelización y como el Evangelio de Juan es uno de los que se escribe hacia el final, Es por el eso es que él último. dice, No es uno, es el último que se escribe. el último que se escribe, él dice a los suyos vino, porque aquí Juan está hablándole a una audiencia. Una audiencia puede ser universal, ¿verdad? Y entonces está expresando de que Jesús como... No, José Francisco, ahí te corrijo. O sea, los evangelistas están hablando a un auditorio concreto. Lo que sí podemos suponer es que el auditorio de Juan era mucho más culto. y un poco más amplio que los otros evangelistas. Sí, el caso de Marcos es muy concreto, es muy parco. Lucas escribe a gente con mentalidad griega y Mateo a gente con mentalidad judaizante, judía. Pero decir que no tenían intención literaria o alguna herramienta que pueda también ver la universalidad. El Evangelio de Mateo, aunque tiene muchísimas referencias al Antiguo Testamento y a la ley, es uno de los más abiertos a la misión universal, por ejemplo. Pero está escrito para aquellos que son judeocristianos, ¿eh? Es el nombre correcto. Sí, sí. No Una audiencia judaizantes, sino judeocristiana. judeocristianos. El caso de Lucas es distinto, porque Lucas escribe a personas que vienen del paganismo y se hacen cristianas. Pero San Juan escribe en un ambiente de constante debate filosófico, si Y no, teológico. y teológico, y si no, no hubiese usado el concepto filosófico del logos, que no es algo propio ni del cristianismo ni del judaísmo, sino que era algo que ya existía. Sí. ¿Ok? Entonces, hay que entender cada cosa en su justo peso. Y todo al mismo tiempo suma y hace una armonía maravillosa para la vida cristiana, para la vivencia de la fe. Guillermo, una preguntita con eso que estás diciendo. Ahora me voy a decir una herejía, pero bueno, también me corta la cabeza. Esa no es la manera, o sea, yo cuando leí el prólogo me dio así como y ahora, digamos, como que caigo en la cuenta por esto que dices de que Juan fue el último evangelio que se escribió, que no sabía hasta ahorita. Esto no es como una manera de contar la niñez de Jesús de una manera, de otra manera, o sea, como que él no, digamos, Juan no se presenta lo que sí se presenta en Lucas, que es la niñez de Jesús, sino que presenta el prólogo como que diciendo, bueno, este niño no lo aceptamos y tal, no sé. Lo que pasa es que a Juan, Dubén, a Juan no le interesa el Jesús en cuanto hombre, sino el origen divino de Jesús. Jesús no presenta, el Jesús de Juan no es presentado desde el principio como un hombre que nace para una misión. Es un hombre que nace además un nacimiento milagroso, sino que ya es el Dios Que vino a existente, morar. el que es. Entonces Ujú. ya la visión cristológica de Juan es presentar siempre, y de ahí toda la discusión que hay en torno al origen de Jesús. En el Evangelio, en el capítulo 7, 8, hasta 7 y 8 fundamentalmente, esta discusión que se hace sobre el origen de Jesús es muy dura, muy ardua, porque es el tema, es uno de los grandes temas que San Juan aborda en su evangelio. Entonces, cuando Jesús se presenta como aquel que existe junto a Dios y le acompaña en la creación del mundo, ya se está haciendo a Jesús igual a Dios, es el Hijo de Dios. O sea, aquí la intención de Juan es muy concreta. Y aunque Lucas y Mateo en los relatos de la infancia también presentan a Jesús en un origen divino a través de la encarnación,
el saludo del ángel, etcétera, la participación del Espíritu Santo en la concepción de Jesús, lo que hace el Evangelio de Juan ya es una reflexión teológica sobre todos esos acontecimientos que pienso yo que se suponían y que al ya saber, al ya conocerse, no eran del interés literario de Juan. Interesante eso. Juan viene a profundizar en el ser de Dios, en el misterio de Dios. Sí. Entonces, pero allí, José Francisco, cuando vayas a hacer cualquier tipo de reporte, usa siempre un lenguaje más abierto. O sea, probablemente o sea, pensamos o apoyado en la opinión de distintos teólogos, fulano, 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 entre otros, tal cosa. Okay. ¿Okay? Porque si no te vas a convertir en un teólogo fundamentalista. Y esos ya sobran. El fundamentalismo cae mal. Claro. Que sea ¿Okay? más académico. Sí, en esos sentidos. Ok, bueno, señores, lamentablemente se acabó la clase. No. Pues Se son las acabó. 6 ya. Son Se las fue 6. rápido esto. Hoy Sí, se fue rápido, vale. ustedes hablan mucho, a ustedes no. Les agradezco mucho la participación. Estoy muy contento con el curso. A los que han hecho un esfuerzo por mostrar sus caras para yo no ver nombres solamente y pantalla negra en mi computadora. Entonces, recuerden, ¿no? Yo no sé cómo va a ser el esquema de evaluaciones. Yo les voy a dar 2 semanas. Esta semana que viene y la otra, no sé si es mucho tiempo. En una semana pueden hacerlo. No, 2 semanas está bien. Una tercera 2 sería semanas. misericordia. Los otros profesores ya han fijado evaluaciones. ¿Cómo los van a hacer? No tengo idea. Yo lo hago así. O sea, en teoría, la próxima semana todavía deberíamos tener clases, pero yo me voy a jubilar ese día. O sea, no hay Bueno, pero es Mira, trabajo Bobby. personal, parte del trabajo personal. Sí, trabajo de investigación personal. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién Padre, es? con respecto a la Pontificia Comisión para la Ciencia y lo que usted estaba comentando, ¿eso fue una entrevista? Si fue una entrevista, ¿dónde lo leyó? ¿O es un documento que liberaron? ¿Cómo se llama el documento? Eso fue una entrevista que se hizo y se publicó, creo que en varias plataformas, entre otras Ariceya. Ahí sale. Búsquenlo, porque eso fue la semana pasada. La semana pasada, que fue lo del el bendito huracán, tormenta, ciclón, tormenta tropical, vientos huracanados, eso cambió de nombre a cada rato, de intensidad, de fuerza, de velocidad, volumen de masa de agua, lo que sea. Lo cierto es que cuando llegó a Centroamérica se convirtió en huracán y allí sí está haciendo destrozos. Pero bueno, en esos días, creo que fue el miércoles se publicó el día de San Pedro y San Pablo, la carta pastoral sobre la liturgia y también salió publicado este artículo que se hizo a la Comisión de Ciencias de la Santa Sede y se hizo esta declaración, que es muy interesante. Les recomiendo que la lean porque se está hablando con muchísima libertad muchas cosas. El Papa Francisco está liberando muchas cosas. Padre, ¿sabe que me quedé con la intriga de aquella vez que usted hizo el comentario sobre el milagro del doctor José Gregorio? Yo sé que quizás no haya tiempo, pero no he encontrado sobre eso referencia en ningún lado. No, y no la vas a encontrar todavía porque no han hecho oficial el milagro. Yo lo sé porque el día antes de salir de Caracas almorcé con el vicepostulador de la causa, estaba en su casa y ellos fueron los que me echaron el chisme. Así que... En Miami, ¿verdad? En Miami. Hoy como que me lo contaron. Es en Miami Sí, una persona en que tenía Miami. los riñones malos, Es una persona que estaba totalmente colapsada a punto de morir y se curó. muerta porque no tenía los riñones y resulta que de pronto le empezaron a funcionar perfecto. Sí, así que
Al parecer dentro de poco harán público el milagro porque están esperando el reconocimiento oficial de la Santa Sede, pero realmente es una cosa sorprendente, una cosa, o sea, eso es. Así que ya probablemente para el próximo año tengamos canonización. Amén. Porque en Miami ya como que mucha gente lo sabe. Miami está revolucionada con eso. Sí, bueno. Yo tengo mi reliquia de José Gregorio Hernández que me la voy a llevar a pasear, que me acompaña. ¿Te la vas Que a no se le llevar? pierda. Claro, lo llevo. O sea, hotel que llego, habitación que se convierte en capilla. Yo me llevo mi alba, mi maletincito con cáliz, patena, y yo celebro la Eucaristía antes de irme a cualquier parte. Rezo laudes, celebro Está la muy bien. Eucaristía. Si no puedo por la mañana porque me levanté tarde, lo hago al llegar en la noche. Porque hay una hora específica para celebrarla. Mañana. No, o sea, es mi oración personal. Yo no tengo jurisdicción pastoral en otro lugar que no sea Willemstad. Y cuando voy a Maracaibo, ya la arquidiócesis me conoce y me han dado licencia para poder celebrar. Pero como presbítero, aunque esté válidamente ordenado, yo no puedo llegar a cualquier parte y decir, yo soy cura, voy a celebrar. O sea, eso es, hay que cumplir todo un protocolo. Eso fuera de orden. Y como mínimo que el párroco donde tú vayas te conozca y te permita celebrar. O sea, yo cuando fui a Caracas, yo no cumplí con el protocolo. Y yo le decía al párroco de la Candelaria, pero padre, yo no he presentado credenciales. Me dice, no, tranquilo, chico, yo te conozco, celebra. Entonces, ya está, o sea. Pero lo propio es que yo vaya con una carta de mi obispo a la oficina de la arquidiócesis y el canciller de la arquidiócesis me dé un permiso apostillado donde dice que sí, que yo soy presbítero válidamente ordenado de tal diócesis y que tengo permiso para celebrar tal cosa. Porque yo no Pero cuando usted dice celebrarla es oficiarla en la misa. celebrar la Eucaristía o algún otro sacramento. Tengo que En la tener parroquia. permiso, no puedo, yo no puedo llegar porque sí a hacer la cosa. Claro. Porque si no sería válido, pero ilícito. Pero si otro la está celebrando y ustedes se meten en la fila para tomarla, sí puede. No, yo como pueblo yo puedo ir a cualquier parte, pero para poder celebrar yo la liturgia. Ajá, exacto, celebrar la liturgia. Es otra cosa, sí. La última vez que fui a España, yo fui todos los días a misa. En lugar de celebrar en el hotel, fui a todos los días a misa. Porque llevé una maleta muy pequeña y iba por una cosa muy puntual, a buscar una imagen en Sevilla para la catedral de aquí de Curazao. El último día que voy a misa, voy con Clayerman y obviamente no es normal ver un cura sentado en el pueblo que se levanta a comulgar y hace la fila como todos los demás. Y claro, todos estaban con los ojos cuadrados. Al final me preguntan, ¿usted es padre? Sí, yo soy padre. ¿Y por qué no nos dijo? Porque estoy de vacaciones. Para no dar más explicaciones. Así. Listo. Padre, envíenos su Instagram para viajar con usted virtualmente. Bueno, mi Instagram es JG_Ortega Fernández. Padre, ¿podría despedirme de la clase y de mis compañeros con el capítulo 22, versículos 20-21 del Apocalipsis? Léelo, a ver. El que da testimonio de todo esto dice, sí, voy a venir pronto, amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. 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 Bueno, alumnos, gracias por la paciencia. Gracias a usted, padre. Gracias por sus enseñanzas, padre. Muchísimas gracias. Intenté hacerlo. Espero que les Guillermo, ayude en qué algo. buen curso, qué buen curso. Gracias. Sí, Gracias, muy gracias a ustedes. enriquecedor. Entonces, cuando vaya a Venezuela, por lo menos un café nos tenemos que beber otra vez. Pero bueno, mantengamos el chat de Cristología y cuando vayamos, usted nos Ustedes comunica saben por ahí. que a mí el WhatsApp me da alergia. Pero bueno, yo mantengo el grupo, lo mantengo. Mantenga el grupo para poder estar comunicado. Bueno, pues Dios los bendiga. Pero muchas gracias. Amén. Que Chao esté a bien. Recuerden, todos. 2 semanas para entregar el trabajo. 2.
esta misma noche, al volver, tengo que ir a hacer una bendición ahora, hago la conversión a YouTube y les envío el video de la clase para que lo tengan. Ay, Ok. buenísimo. Gracias, padre. Gracias. Chao, pues, a Chao. todos. De verdad, un placer. Feliz viaje. Hasta luego. Gracias, gracias. Feliz viaje. Gracias, Padre. Maravilloso.